Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Andalucía, examen de junio de 2021. Primer ejercicio dice, un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba desde una altura h con una energía cinética igual a la potencial en dicho punto, tomando como origen de energía potencial el suelo. Explique razonadamente utilizando consideraciones energéticas y la relación entre la altura inicial y la altura máxima que alcanza el cuerpo. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica entre diferentes puntos. Vamos a llamar punto 1 a la posición inicial, punto 2 a la de máxima altura y punto 3, posición 3, a cuando llega al suelo. Por lo tanto, aplicamos el principio de conservación entre el punto 1 y el punto 2, energía potencial 1, energía cinética 1, energía potencial 2, energía cinética 2. Aquí la energía cinética 2 es 0, puesto que es la altura máxima. Y aquí la energía potencial 1 es igual que la energía cinética 1, nos dice. Por lo tanto, puedo poner el doble de la energía potencial 1. 2 mgh1 es igual a mgh2. Despejo h2 y me queda que es igual a 2h1, es decir, la altura final es el doble que la altura inicial. Y ahora aplico el principio de conservación de la energía mecánica entre el punto 1 y el punto 3, y pasa igual que antes. Solamente que ahora en el punto 3 la altura es 0, es decir, energía potencial final es 0. Y aquí podemos poner que el doble de la energía cinética inicial será igual a la energía cinética final. Lo expreso de esta forma, 2 un medio de mv cuadrado, un medio mv cuadrado, un medio se van, m y m se van, y me queda que v sub 3 será igual a la raíz cuadrada de 2 por v sub 1. Segundo ejercicio. Mejor dicho, ya sabéis que las preguntas siempre tienen dos apartados, A y B. El A de teoría, de razonamiento más bien, y B un problema. Bueno, pues vamos a hacer el problema. Dice un cuerpo de 2 kilogramos, lo tenemos, desliza por una superficie horizontal, que sería esta, de coeficiente de rozamiento 0,2. Aquí hay mu igual a 0,2. Con una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Viene por aquí y va a subir para arriba, ¿de acuerdo? Cuando ha recorrido 5 metros, es decir, que esto mide 5 metros, comienza a subir un plano inclinado sin rozamiento importante que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, que sería este plano de aquí. Utilizando consideraciones energéticas, determine y la velocidad con la que comienza a subir el cuerpo por el plano inclinado. Es decir, la velocidad en el punto B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para aplicar el principio de la conservación de la energía mecánica, bueno, no hay conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso es la fuerza de rozamiento, será igual a la energía mecánica final. Energía potencial no hace falta incluirlo, puesto que estamos a la misma altura. Es decir, energía potencial A será igual a la energía potencial B, que se van. Un medio de mv cuadrado. El trabajo de la fuerza de rozamiento, que es mu por n, o lo que es lo mismo, mu mg, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman, la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, que siempre es 180. Y aquí tendríamos un medio de mv cuadrado. M se podría ir, pero bueno, como me lo dan, pues lo ponemos. Lo conozco todo, menos v sub b. Despejo, calculo y obtengo un valor de 4,05 metros por segundo. Tened cuidado con los cálculos. Y si sois capaces, ir siempre pensando lo que tiene que salir. Fijaros que aquí tengo 30 menos 20 aproximadamente, 16 entre 2, raíz cuadrada 4. Bueno, pues yo me había equivocado con la calculadora y me salía aquí 3, algo. Si sois capaces de ir aventurando qué es lo que tiene que salir, mejor. Además, fijaros que partía con una velocidad de 6 metros por segundo. Por lo tanto, aquí menor de 6 metros por segundo. Y que si os equivocáis y os sale 7, pues daros cuenta por lo menos. Bueno, aquí falta una I. Apartado I, la distancia que recorre por el plano inclinado hasta alcanzar la altura máxima. Es decir, que aquí, en esta altura máxima, la velocidad será 0. Aplico de nuevo el principio de conservación de la energía mecánica, ahora ya sí, puesto que no hay rozamiento. Energía cinética final, 0. Energía potencial inicial, 0. Aquí tengo un medio de mv cuadrado, 0, mgh, despejo h y me da 0,84. Y como el ángulo es de 30 grados, siempre que el ángulo sea de 30 grados, el desplazamiento será el doble que la altura. Pero bueno, yo lo que hago aquí es despejarlo de aquí y me da 1,68. ¿Por qué sale el doble? Pues porque el 0 de 30 es 0,5. Dividir por 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Bueno, segundo ejercicio. De la opción A.
Razone la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Si en un punto del espacio cerca de dos masas el campo gravitatorio es nulo, también lo será el potencial gravitatorio. Pregunta totalmente teórica, ha caído muchísimas veces, resultará familiar. Aquí la tenéis, yo no me voy a enrollar mucho. Solamente decir que es evidente que habrá un punto intermedio en el cual los dos campos gravitatorios... Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto? No lo he estampado. Ahora, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué había hecho yo ahí? No sé, no sé, no sé. Esto está bien. Bueno, pues digo que evidentemente el campo gravitatorio se puede anular si las masas son iguales en el punto intermedio, puesto que son vectores. Pero el potencial gravitatorio no se puede anular, puesto que es una escalar, se suma y va a salir siempre distinto de cero. Solamente sería cero en el infinito. Bueno, vamos al problemita. Nos dice dos masas de 10 kilogramos, estas dos, situadas en los puntos 0, 0 y 0, 2, estas dos de aquí, y dibuje el campo gravitatorio debido a las dos masas en el punto 1, 1. Campo gravitatorio, siempre atractivo. Las distancias iguales, las masas iguales, por lo tanto los dos vectores estos son iguales. Y determine su valor. Bueno, pues vamos a determinarlo. Fijaros que si yo descompongo este vector en dos, vertical y horizontal, las componentes verticales se anulan. Entonces solamente tendré que calcular la componente horizontal y multiplicarla por 2. Primero lo que hago es calcular el módulo de este campo gravitatorio, de cualquiera de los dos. Ya digo, son iguales. Será igual a G, M, R cuadrado. Gm, que va 10 kilogramos, R cuadrado. Es 2. Fijaros que si esto es 1 y esto es 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son 2, raíz cuadrada de 2. Al cuadrado, 2. Me da un valor de 3,335 por 10 elevado a menos 10 newton kilogramos. Vamos a expresarlo vectorialmente. Lo primero lo multiplicamos por 2. Lo segundo lo pongo negativo, puesto que va hacia la izquierda. Lo tercero lo multiplico por el coseno de 45 para calcular la componente horizontal. Y me da un valor de menos 4,72 por 10 elevado a menos 10 y newton por kilogramo. Segundo subapartado, calcule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria cuando una masa de 1 kilogramo se desplaza desde el punto D, 1, 0, aquí, al punto C, 1, 1, aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular los dos potenciales gravitatorios. He visto en algunos sitios que lo representan mediante la letra U mayúscula y en otros mediante la letra V mayúscula. Yo antes utilizaba U mayúscula puesto que dejaba V mayúscula para el potencial eléctrico, pero estoy viendo que se utiliza con más frecuencia V, así que creo que aquí en esta ocasión he utilizado yo también V. Bueno, luego el incremento de energía potencial será igual a M por delta V, y luego recordar que el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos incremento de energía potencial. Pues ya digo que lo primero que hago es calcular el potencial gravitatorio en el punto 1, 0, menos Gm 1R1, 1R2, lo conozco todo. En el punto 1, 1 también lo conozco todo. Y luego, trabajo de la fuerza conservativa menos incremento de energía potencial, menos m por incremento del potencial gravitatorio, menos m por la diferencia de los potenciales, y me da un valor de menos 2,2 por 10 elevado a menos 11 julios. Y aquí tenemos a la masa. Pregunta B1. Ya empezamos con las preguntas de electromagnetismo. Una espiral circular situada en el plano XY, es decir, sería en este plano horizontal, se desplaza por ese plano en esencia de campo magnético, entre una región en la que existe un campo magnético constante y uniforme dirigido en el sentido negativo del eje OZ, es decir, hacia abajo. Justifique ayudándose de esquemas si en algún momento durante dicho desplazamiento cambiará el flujo magnético en la espiral. Bueno, esta pregunta también ha caído mogollón de veces. Una espiral cuadrada, redonda, que nos dan la velocidad o nos pide la velocidad, puede ser un problema, que es una pregunta teórica. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo se produce corriente eléctrica inducida? Cuando hay una variación del flujo magnético. Por lo tanto, mientras está fuera de la zona donde hay campo magnético, no hay corriente eléctrica inducida
puesto que no hay variación de flujo. Cuando está dentro y se mueve por dentro, tampoco hay variación de flujo. Habrá un flujo que será 1000, 2000, 5000, lo que sea, pero no cambia. Por lo tanto, aquí tampoco hay corriente inducida. Cuando está evidentemente fuera, a la derecha, tampoco. ¿Cuándo se va a producir variación en el flujo magnético y por lo tanto corriente eléctrica inducida? Cuando está entrando y cuando está saliendo. Fijaros que cuando está entrando, cada vez más superficie está siendo afectada por la presencia del campo magnético. Por lo tanto, estará aumentando el campo magnético hacia abajo, el flujo magnético hacia abajo. Y por lo tanto se va a crear una corriente eléctrica que crea un campo magnético hacia arriba para contrarrestar esa variación. ¿Y cuál será el sentido de la corriente? Pues utilizamos la regla de la mano derecha o del sacacorcho y nos da que el campo magnético inducido será hacia arriba. Algo parecido ocurrirá cuando sale. Se creará un campo magnético inducido hacia abajo y por lo tanto el sentido de la corriente eléctrica será el opuesto al que ocurría cuando la espira entraba en la zona donde hay un campo magnético. Bueno, como veis, mucho rollo, lo podéis detener, echar para adelante, para atrás, leerlo y vamos a hacer el problemilla, apartado B. Nos dicen que tenemos una esfera circular de 5 centímetros de radio, que gira alrededor de unos de diámetros con una velocidad angular igual a pi radianes por segundo. En una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme de 10 teslas perpendicular al eje de giro. Por ejemplo, así, eje de giro vertical, B hacia la derecha. Sabiendo que el instante inicial el flujo es máximo, es decir, que el instante inicial está así, ¿de acuerdo? Perpendicular en la superficie y el campo magnético. O lo que es lo mismo, paralelo, el campo magnético y el vector superficie. Calcule razonadamente, ayudándose de un esquema, la expresión del flujo magnético en función del tiempo. Bueno, pues el flujo es el producto escalar de B por S, o lo que es lo mismo B por S por coseno de phi, o lo que es lo mismo B por S por coseno de phi sub 0 más omega t. Aquí lo conocemos todo y obtenemos esta expresión. Phi igual a 0,025 pi coseno de pi t. Y calcule razonadamente el valor de la fuerza electromotriz inducida en el instante t igual a 50 segundos. La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Aquí habría un signo menos, esto es constante, la derivada del coseno es menos seno y por lo tanto menos y menos se va y me quedaría esto de aquí. Bueno, luego la derivada de lo que hay dentro, que es pi. Sustituimos t por 50 y me queda 0 voltios. En ese instante, la fuerza electromotriz inducida sería 0. B2, como veis, se hace larguillo esto. Vamos a ir dándole caña porque si no va a llegar a la media hora. Un electrón se mueve en el sentido positivo del eje OX, hacia acá, en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme dirigido en el sentido del eje negativo del eje OZ, hacia acá. Fijaros que si me dan V y B, puedo calcular hacia dónde va la fuerza magnética. Aplicando la regla de la mano izquierda, me quedaría hacia adentro, pero como es un electrón, queda hacia afuera. Y ahora, para que no se desvíe ese electrón, la fuerza magnética debe ser contrarrestada por la fuerza eléctrica, hacia acá. Y como es un electrón, la dirección, bueno, el sentido del campo eléctrico será contrario al de la fuerza eléctrica, hacia acá. Para que no se desvíen los dos módulos iguales, módulo de la fuerza eléctrica, módulo del campo de la fuerza ejercida por el campo magnético, la carga se va, como veis, me queda esta relación que es la que me pide. Podéis pausar el vídeo, leerlo y yo sigo. Problemilla. Un protón describe una trayectoria circular en sentido antihorario. Este de aquí, ¿de acuerdo? En el plano X, Y. He puesto aquí hacia acá Z para que sea mejor el movimiento del protón. Siempre tener en cuenta que los ejes vienen determinados también podríamos decir por la regla de la mano izquierda. El dedo, separáis los tres dedos con ángulo de 90 grados, los tres dedos que son el corazón, el índice y el pulgar, el corazón X, el índice Y, el pulgar Z, y me dice hacia dónde van los tres ejes. Puedo rotar la mano y los tres ejes cambiarán su posición en el espacio, pero siempre entre ellos tienen la misma relación. Bueno, pues describe una trayectoria circular en el plano XY con una velocidad de 3 por 10 elevado a 5 metros por segundo de módulo. Existe un campo magnético de 0,05 tesla. Justifique con ayuda de un esquema que incluya la trayectoria descrita por el protón, la dirección y sentido del campo magnético. Fijaros que
aquí suponemos, por ejemplo, que viene hacia la derecha, en este punto, el protón. Y que la fuerza debe ir hacia arriba para que describa este movimiento. ¿De acuerdo? Antihorario. Y por lo tanto, aplicando la regla de la mano izquierda, me queda que el campo magnético es hacia adentro. Lo mismo me diría ponerlo aquí en este punto. En este punto la velocidad iría hacia arriba, la fuerza iría hacia la izquierda y el campo magnético me va a seguir quedando hacia adentro. Por lo tanto, el campo magnético siempre hacia adentro y por lo tanto su valor será en el sentido negativo del eje Z, menos 0,05 K Tesla. Y calcule de forma razonada el periodo del movimiento y el radio de la trayectoria del protón. Vamos a deducir esta fórmula. ¿Cómo? Igualando la fuerza magnética con la fuerza centrípeta. Obtengo esta fórmula de aquí. Fijaros que la carga es en valor absoluto. Lo conozco todo y me da un valor de 0,064 metros. 6,4 centímetros. Y ahora, como la velocidad es constante, podemos aplicar que velocidad igual a espacio partido tiempo. El espacio de una vuelta sería 2πr y el tiempo sería el periodo. Pues despejo el periodo, sustituyo, calculo y obtengo evidentemente siempre un valor muy pequeño, puesto que la velocidad es muy grande, de 1,34 por 10 elevado a menos 6 metros. Pasamos a ondas y óptica. Dice, un rayo de luz monocromática pasa de un medio índice de refracción n-1 a otro con índice de refracción n-2, de modo que n-1 es menor que n-2, por ejemplo, cuando la luz pasa del agua al aire. Razone y justifique la velocidad o falsedad de las siguientes frases. Aquí las tenéis. La velocidad de dicho rayo aumenta al pasar del primer medio al segundo. n-1 menor que n-2. n-2 mayor. No, me he equivocado antes. No está pasando del agua al aire, está pasando del aire al agua. n-2 mayor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta aseveración sería falsa. Aquí tenéis la explicación. Estamos pasando del aire al agua y por lo tanto lo que ocurre con la velocidad es que disminuye. Y la longitud de onda del rayo es mayor en el segundo medio, pues también es falso. Si disminuye la velocidad, lo que va a disminuir la longitud de onda, puesto que las frecuencias no cambian. Bueno, ahí lo tenéis, podéis pausar el vídeo, leerlo y entenderlo. Apartado B, un mini problemita. Dice, sea un recipiente que contiene de agua. Bueno, aquí hay una cosa que todavía no he entendido. Vamos, os lo digo. Un recipiente que contiene agua hasta llegar a una altura de 0,25 metros. Este es el agua, ¿de acuerdo? Aquí 0,25 metros. Y sobre la que se ha colocado una capa de aceite. Procedente del aire, del aire, incide sobre la capa de aceite un rayo de luz que forma un ángulo de 50 grados. Aquí tenemos 50 grados. Hago un esquema de la trayectoria que sigue el rayo en los diferentes medios, aire, aceite y agua, en el que se incluyan los valores de los ángulos que forman con la normal los rayos refractados en el aceite y en el agua. 50, aquí se acerca y aquí se aleja. Se aleja porque estamos pasando un medio con menor índice de refracción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aplicar la ley de Snell dos veces. Entre el aire y el aceite, y me da un valor de 31,41. Este valor sería 31,41, que es lo mismo. Y luego lo aplicamos entre el aceite y el agua, y me da un valor de 35,16. Ya decía que se separaba un poco de la normal. Vale. Dice luego, calcule la velocidad de la luz en el agua. N igual a C partido V, V igual a C partido N, 3 por 10 elevado a 8, dividido 1,33, me da un valor de 2,26 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Bien. ¿Y para qué he utilizado 0,25 metros? ¿Lo pilláis? Para nada, ¿no? Así que lo único que puede ocurrir es que algún alumno se vuelva loco y utilice el 0,25 ahí para algo. Yo creo que no hace falta para nada. O me estoy equivocando yo, o se han equivocado los profesores que han escrito el enunciado. Bueno, C2. Con una lente queremos obtener una imagen virtual mayor que el objeto. Mayor, por lo tanto la lente debe ser convergente. En la lente divergente la imagen siempre es menor. Razone, realizando además el trazado de rayos, qué tipo de lente debemos usar y dónde debe estar situado el objeto. Pues el objeto debe estar situado entre el foco y la lente. Como veis, se obtienen imágenes mayores, derechas y virtuales. Pasamos a hacer los últimos ejercicios. Ah, no, aquí hay todavía un problema. Un objeto de 30 centímetros de alto se encuentra a 60 centímetros delante de una lente.
30 de alto menos 60. Recordad que a la izquierda siempre son distancias negativas. Calcule la posición de la imagen. Aplicamos esta ecuación que todos conocéis, lo conozco todo, pum, 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 S' menos 24. Fijaros que en el esquema se ve que esto está bien, ¿no? Esto es 40 por 24, por aquí más o menos. Sí puede estar bien. Y calcule el tamaño de la imagen, es decir, I' partido I, S' partido S. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones fundamentales de las lentes delgadas. Me da un valor de 12 centímetros. Si esto era 30, pues vale, esto puede ser 12, pues sí. Y explique con ayuda de un diagrama, aquí lo tenemos, la naturaleza de la imagen formada. Esta imagen es, como veis, virtual, menor y derecha. Virtual porque se cruzan las prolongaciones de los rayos. Vamos a darle caña a esto. Teoría pura y dura. Represente gráficamente la energía de enlace por nucleón frente al número másico y justifica a partir de la gráfica los procesos de fusión y fisión. Fijaros que aumenta rápido, llega a la zona del hierro y disminuye con lentitud. Los elementos que están aquí tratan de fusionarse o pueden fusionarse para obtener un núcleo, un átomo con mayor estabilidad. Y uno de aquí, uno de un gran número másico, de un alto número másico, pueden romperse, fisionarse para obtener dos de por aquí. Bueno, ya digo que podéis leerlo. Yo paso a hacer el apartado B. El proceso de desintegración del núcleo polonio 218 se emiten sucesivamente una partícula alfa y dos beta. Alfa y dos beta. Dando lugar finalmente a un núcleo de masa tal, tal, tal. Escribe la reacción nuclear correspondiente. Sería esta de aquí. Fijaros que yo en principio no sabía que era polonio 214, pero sí sé que aquí hay un 4 y aquí hay un 0. Por lo tanto, aquí debe haber un 214. 214 más 4, 218. Aquí hay un 2 y aquí hay un menos 2. Por lo tanto, este número tendrá que ser igual a este número, 84. Y si el 84 es del polonio, el 84 evidentemente es del polonio. Y justifique razonadamente cuál de los isótopos radiactivos, polonio 218 o el que se obtiene, que es el polonio 214, es más estable. Yo en principio lo que pienso es que si se produce esta reacción es porque el polonio será más estable. Es lo que pienso con cierta lógica, creo. Pero ¿cómo se hace de una forma exhaustiva? Calculando la energía de enlace por nucleón para el polonio 218 y para el polonio 214. Lo hago para los dos y obtengo 1,2084 por 10 elevado a menos 12 y 1,2164 por 10 elevado a menos 12. Aquel isótopo que tenga mayor energía de enlace por nucleón es el más estable, que como veis es el 214, como habíamos aventurado. Último ejercicio con sus dos apartados. Un protón y un electrón se han acelerado por la misma diferencia potencial. Bueno, relativamente. Puede tener el mismo valor absoluto, pero no puede tener el mismo signo. Los protones, los protones, carga positiva, se aceleran hacia disminuciones de potencial. Por lo tanto, incremento de potencial negativo, mientras que las cargas negativas, como el electrón, se aceleran hacia aumentos de potencial. ¿De acuerdo? Bien. Indique de forma razonada, teniendo en cuenta que la masa del protón es mucho mayor que la del electrón, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El protón y el electrón poseen la misma longitud de onda de de Broglie. Longitud de onda, h partido m, h partido papal, se queda de esta forma. Si el potencial es el mismo y el valor absoluto de la carga es el mismo, podemos deducir que el incremento de energía cinética será el mismo. Y por lo tanto, si el incremento de energía cinética es el mismo, el 2 es el mismo y h es la misma, cuanto mayor sea la masa, menor será la longitud de onda. Por lo tanto, falso, puesto que no poseen la misma longitud de onda. ¿Ambos se mueven con la misma velocidad? Pues también falso, puesto que si tienen la misma energía cinética, evidentemente, si la masa es diferente, la velocidad también será diferente. Y pasamos a hacer el apartado B, que es lo último que nos queda para acabar el examen. Muy facilita, ya os recomiendo algo. Un electrón tiene una longitud de onda de Broglie de este valor. Calcule razonadamente la velocidad con la que se mueve el electrón y la energía cinética que posee. Lambda igual a hmv, lo despejo, pum, 2,6 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Energía cinética, calculo y ya está. No sé, demasiado fácil, yo me he mosqueado. No sé si quería que tuviéramos en cuenta efectos relativistas
pero evidentemente este valor está muy alejado, es la centésima parte de la velocidad de la luz en el vacío. Así que no hace falta tener en cuenta efectos relativistas para calcular energía cinética ni nada por el estilo. Bueno, solamente recordaros que veáis este vídeo. Es una canción magnífica, el blues del electrón. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.